Día Internacional de la Mujer, un día donde verdaderamente yo no sé si felicitando a las mujeres realmente la estoy engrandeciendo o la estoy subestimando. Pero de toda manera yo quiero desearle un hermoso día, felicitar a todas las mujeres del mundo de manera especial, a mi esposa, a mis hijos, y a Luz, que la tenemos aquí en la cámara para que no se me ponga guapa. Entonces, señores, la verdad es que yo pienso que aunque el Día Internacional de la Mujer resulta discriminatorio, porque fíjense que no hay un Día Internacional del Hombre. El hecho de escoger un Día Internacional de la Mujer, entonces tendríamos que decir que los otros 364 días entonces son de los hombres. Si es así, entonces yo me transo. Pero la verdad es que las mujeres han tenido un desarrollo bastante importante, ya que la sociedad le ha negado mucho derecho. Déjenme decirle que todavía hay alguna costumbre donde realmente las mujeres tenían muchas limitaciones. No tenían derecho a la propiedad. Si una mujer le tocaba una herencia, el que le correspondía cobrarla por ella era el esposo. Si estaba soltera, podía administrar sus bienes, pero inmediatamente ya se casaba, entonces esos bienes tenían que ser administrados por el hombre. No podía tener una propiedad a su nombre, no podía incursionar en la política, no podía tener cédula. Y cuando se le permite cédula por primera vez aquí en nuestro país, entonces las cédulas tenían que estar boca abajo para diferenciarla de la del hombre como un hecho de subestimación. Y la verdad es que todos esos mitos, todos esos tabúes se han ido rompiendo. Las mujeres han ido rompiendo esa barrera de discriminación que la sociedad le había mantenido durante mucho tiempo. Y la verdad es que esa conquista que uno a veces entiende que en los partidos políticos se hace de manera forzada, del 33%, hay quienes aspiran al 50%, y es que por la deuda histórica que tenemos con las mujeres dominicanas, yo pienso que se merecen más. ¿Ustedes quieren que le diga algo? Con el desarrollo que lleva la mujer, esa cantidad de mujeres que hay en las diferentes universidades, centros de estudio, actividades sociales, llegará el momento en que será el hombre que tendrá que pedir que le den participación, porque la mujer se ha venido preparando de una manera asombrosa. Y ya tenemos en diferentes estamentos estatales una cantidad de mujeres increíble. El doctor Joaquín Balaguer, que fue uno de los políticos, pudiéramos decir, que nosotros pudiéramos hasta cierto punto estabular dentro de lo que era el irrespeto a lo que era el monto porcentual de las mujeres en la política. Él abrió la compuerta y la mayoría de las mujeres eran gobernadoras. Es decir, que en ese aspecto Balaguer trascendió ante otros políticos que eran coetáneos a él con la participación de las mujeres.
Así que felicidades a todas las mujeres. Y nosotros tenemos una noticia lamentable, y es la muerte de José Antonio Bonilla Dominici, quien todavía sus restos están siendo velados. Era el director general de este canal y de la emisora 101. Nosotros lamentamos sobremanera su muerte, le pedimos paz a sus restos y que sus familiares, Dios les sepa dar cierto nivel de conformidad, a pesar de que cuando a alguien se le muere un familiar, se convierte en una pérdida irreparable, algo, señores, que nadie quisiera pasar por esos dolores. Y cuando ocurren cosas así, uno debe de sentir en su corazón como cierta moraleja. Cuando uno ve el dolor que embarga a una familia, que dicho sea de paso, ha luchado por la preservación de la vida de alguien, cuando está envuelto en esa estela de dolor, uno lo que debe decir y pedirle siempre, que es lo que yo hago, le pido a Dios que me libre de caer en la tentación de tener que quitarle la vida a alguien, porque si de una muerte natural uno siente ese dolor, imagínense los rencores que quedan en aquellas muertes que son a de tiempo, provocadas por otro. Por eso que yo creo que nuestra sociedad cada día merece un mayor nivel de tranquilidad. Así que paz a su resto, José Alberto Bonilla Dominici. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, yo quiero felicitar al popular Bebeto, que tiene un programa aquí de 12 del mediodía a 3 de la tarde. En el día de hoy yo llegué un poquito temprano y tuve la grata sorpresa de ver en vivo a Miriam Cruz. Y la verdad es que yo daría lo que fuera para descubrir ese secreto de la longevidad que tiene Miriam Cruz, porque la verdad es que usted la ve en vivo y pudiera decirle, señores, que realmente no son todas las niñas de 15 y 20 años que lucen tan joven como Miriam Cruz. Y hay que ver la forma en que ella canta, cómo puede todavía contornar su cuerpo con una edad que a mí me da la impresión de que ella sobrepasa de los 50 años, no por la apariencia, sino por el tiempo que yo tengo, que la he estado viendo y escuchando, estando siendo cantante. O sea, que la mujer todavía se mantiene bastante dura. No, hay técnicas para eso. El que la ve cree que es que se mantiene metida en hielo todo el tiempo, o que la bañan con formol,
porque la verdad es que la mujer todavía tiene mucho mambo. Esa es la verdad. Tiene mucho mambo, tiene mucho que aportar en el arte musical. Y cambiando de tema, señores, miren, las instituciones que no cumplan en el próximo trimestre con la información, con la ley de libre acceso a la información pública, serán sancionadas. Señor director, ayúdenme con las imágenes. A las instituciones que no cumplan con el 85% de los parámetros establecidos en la Ley de Libre Acceso a la Información, que serán sancionadas. Ortiz Bosch también informó que varias entidades han empezado a acercarse a fin de dar cumplimiento a la Ley número 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública. En el segundo trimestre del año, el que no esté dentro de los límites adecuados vamos a solicitar por la vía adecuada que se le comience a suspender el uso del presupuesto. Quien no cumple la ley no merece el puesto de dirección. Eso yo lo rectifico. Quiero agradecerle mucho a la prensa dominicana porque es el seguimiento de ustedes y el de los ciudadanos el que hace posible que la gente haya avanzado tanto. Nunca hemos tenido el mayor porcentaje de un 90 a un 100% de 153 instituciones, que es simplemente el 78% de todas las instituciones. La verdad es, hay que decirla, ahora las cosas en este gobierno se manejan con mucha transparencia, porque tener un 78% de las instituciones públicas que estén más o menos en los niveles aceptables era algo muy difícil de conseguir en una sociedad como la nuestra, donde las cosas se manejaban con tanta discrecionalidad. Así que hay que felicitar a las autoridades. Miren, yo vi la información y veo a la doctora Milagro Ortiz Bosch diciendo que va a haber sanciones. Pero si no me es infiel la memoria, creo que dentro de las instituciones que no estaban al 100%, está la misma de ella, está la Procuraduría General de la República, aunque con unos niveles muy altos. Lo que sí me sorprendió a mí es que la Policía Nacional ande en los niveles de excelencia que tiene de un 100%. Cabe destacar, y quiero aclararle a los amigos televidentes, que el hecho de que una institución, por ejemplo, no tenga en el portal de transparencia todas las informaciones del lugar, esto no significa que se esté cometiendo ningún tipo de actos de corrupción, porque eso se refiere básicamente a lo que es la publicidad de los manejos en términos económicos. Por otra parte, señores, miren, el expresidente Leonel Fernández tuvo una alocución, se dirigió a la nación, y la verdad es que cuando uno escucha al doctor Leonel Fernández, le da la impresión de que quien está hablando es un político que nunca ha pasado por el gobierno. ¿Por qué yo le digo esto? Porque el doctor Leonel Fernández, de los políticos activos, ha sido el que más ha gobernado este país. Lo hizo durante 3 periodos. Pero ¿qué sucede? Que en los periodos de gobierno de su gestión no hubo la suficiente transparencia. Déjenme decirle
que fueron muchos los actos de corrupción que se cometieron en su gobierno. Tanto es así que el doctor Fernández, consciente de que su salida era inminente del poder, y a pesar de que el que tenía la mayor posibilidad de ganar las elecciones, de hecho ocurrió así, era otro integrante de su organización política, como quiera se brindó con una justicia que respondiera a sus intereses, con un ministerio público que era un sello gomígrafo de él como gobierno, de manera que él y sus funcionarios, sus ministros, estaban seguros de que saliendo del gobierno a ellos no se le iba a aplicar ningún tipo de justicia, porque tenían el control absoluto de todos los organismos de fiscalización. Y él dejó instalada su justicia antes de irse. Con todo y eso, ganó el expresidente Danilo Medina, y a pesar de que Leonel Fernández no tenía un veto constitucional, es decir, que él podía volver a aspirar nuevamente a la presidencia de la República, tuvo que mantener un perfil bajo, porque tenía temor de que su propio compañero de partido político entonces lo encausara por actos de corrupción, tanto a él como a los ministros que él tenía. Es más, la situación llegó tan lejos que hubo un momento en que la popularidad de Leonel Fernández constituía un peligro para lo que era la hegemonía y el liderazgo que tenía Danilo Medina a lo interno del partido, que a juicio de muchos de los entendidos en la política, trajo a Quirino Ernesto Paulino para que hiciera algunas denuncias de corrupción en el cual incriminaba al expresidente Fernández en lo que fue considerado como un golpe bajo en términos políticos de parte de Danilo Medina a Leonel Fernández. En el día de hoy, como si nada de esto hubiese sucedido, el doctor Fernández quiere erigirse como uno de los políticos que más le duele el pueblo dominicano, como uno de los políticos más patriotas que ha tenido el país, a pesar de que en sus gestiones no demostró ser lo que quiere aparentar en la oposición. Por eso es que algunos legisladores han alzado su voz y le están recriminando al doctor Leonel Fernández a veces su actuación en público dentro de la política. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Esto luego de que durante su alocución al país, el exmandatario tildara de exageraciones y manipulaciones los datos ofrecidos por el gobernante durante su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. Los PRMistas recordaron que muchas de las obras que hoy ha podido exhibir el presidente Luis Abinader debió haberle ejecutado el expresidente Fernández durante sus periodos de gobierno. Lo que pasa con el presidente Fernández es que él sigue creyendo y sigue en esa burbuja donde una vez él dijo que este país no sabe contextualizar. Lamentablemente él cree que el pueblo dominicano es desmemoriado.
vive él y otros viven exigiendo lo que no hicieron nunca en sus gobiernos. Peor aún, salir con esa charada sin comparar los precios anteriores a estos y las condiciones económicas anteriores a estas, pues la verdad es una barbaridad. El presidente Fernández ha sido un poquito exagerado, pero ese es su rol como oposición, ¿verdad? Tratar de crear tal vez una mala atmósfera, ese discurso tan esperanzador, tan realista, que fue el de 27 de febrero cuando rindió cuenta de los ministerios, de la ejecutoria del ministerio durante el año pasado. Ese discurso para mí llenó las expectativas. Miren, señores, eso es lo que sucede a veces, que la gente dice lo que quiere y luego le toca escuchar lo que no quiere. Y eso es algo que se da en el panorama político nacional. Y la población no es tonta y sabe observar algunas cosas. Ese discurso donde se pretende hablar de inflación y, dicho sea de paso, exagerar incluso lo que es los precios que tienen los artículos de primera necesidad. Si ustedes se ponen a ver la historia de la República Dominicana, yo quisiera que alguien sea capaz de llamar y decirme si en alguna ocasión, en algún gobierno, aquí la gente ha dicho que la situación económica está buena y que los artículos de primera necesidad tienen precios bajos. Siempre la población se ha venido quejando de la alza de los artículos. Y yo recuerdo una canción, una vez que hablaban de Wilfrido Vargas, que decía, esto no lo aguanta nadie. Y hablaban de los precios del bacalao cuando estaba 22 centavos. Cuando la libra de pollo subió a 32 centavos, se hablaba, había una canción que hablaba que mi negrita me da mi pollito a 32. Yo recuerdo que cuando se hizo la construcción de la 27 de febrero, oigan bien, ¿de qué tiempo le estoy hablando? Hubo mucha protesta e incluso muerte porque había una consigna que decía que Balaguer lo que hacía era que sembraba cemento, oigan bien, y que Guzmán sembraba alimento. Desde aquellos tiempos, la gente siempre ha venido quejándose de manera constante del hambre, del alza de los artículos de primera necesidad. Siempre ha sido así, esa ha sido una tónica que se ha mantenido. Y lo que hay que tomar en consideración, otros aspectos también, que se le critica a este gobierno, y es de la construcción de las obras, de la continuación de la construcción de las obras dejada por el propio Leonel Fernández. Yo lo que digo es, el Estado sugiere una continuidad y nosotros hemos criticado mucho en este país lo siguiente, y es que cuando un presidente inicia una obra, el que viene no quiere continuarla,
Pero ¿por qué no quiere continuarla? Porque aquí cada faraón quiere su parroquia, quiere su propia estatua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros decimos, bueno, esta obra la inició el doctor Leonel Fernández. Danilo Medina gobierna durante 8 años. Esa obra se deteriora por completo ahí. Porque si la concluye, entonces van a decir, no, que eso lo inició Leonel Fernández. ¿Pero qué importa quién lo iniciara? Por esa situación es que el presidente Luis ha venido dándole ejecutoria a todas las obras que ha encontrado ahí, no importa quién las haya iniciado. Y hay personas que al momento de analizar esos discursos falsos que le dan algunos políticos, no ponen en contexto lo que es su intelecto. Por ejemplo, se critica mucho por parte de la oposición los préstamos que ha realizado el actual gobierno. Y la pregunta que yo le hago es la siguiente. Cuando el presidente Luis Abinader asumió el poder, lo hizo en medio de una pandemia. Nosotros necesitábamos vacuna. Había que dejar que se muera la población entera o había que tomar préstamos para comprar vacuna. Cuando el presidente Abinader asume el poder, el país hubo que cerrarlo, no había producción y hubo que realizar una serie de programas sociales, incluyendo programas que eran regenteados por el Ministerio de Trabajo para darle salario a los trabajadores que estaban en su casa. Había que dejarlo morir o tomar dinero prestado y darle a la familia para que pudieran comer. Ustedes saben más o menos cuánto movía la economía dominicana al momento de la pandemia. Estábamos hablando de unos 13,000 millones de pesos diarios que generaba el país por cada día de trabajo. Hoy nosotros no tuvimos turismo y todas las empresas en un momento determinado cerrado y había que abastecer de alimentos a las familias dominicanas y con una economía cerrada, ¿de dónde el gobierno captaba recursos para poder alimentar a la población? De los préstamos internacionales. Pero eso fue en el año 2020 y apenas estamos en el año 2023 y ya se nos olvidó eso. Y se nos olvidó también que al momento del presidente Abinader asumir el poder, de cada peso que le entraba al país, había que pagar alrededor de 49 de pago de intereses de los préstamos anteriores que habían hecho otros gobiernos. Pero si él tiene que lidiar con esa situación de pagar el 49% de cada peso que entra al fisco por los gobiernos pasados, si él toma 10 millones de pesos, hay que pensar que por lo menos 4.900 millones de pesos de eso es para pagar las deudas que encontró,
si hacemos el símil y la analogía. Entonces se le puede atribuir todos esos préstamos a un manejo dado por él propiamente de manera íntegra, porque el Estado tiene que continuar, la política económica hay que moverla, el Estado debe de pagar. Ahora, lo que plenamente, si de algo yo estoy plenamente seguro es que con los sometimientos que se han hecho, si el Ministerio Público lograra obtener al junto de la justicia dominicana que todo el que se robó, aunque sea un peso del Estado dominicano, tenga que devolverlo. Y que esa inversión, con el manejo pulcro que se le está dando ahora, se le explique a la población dominicana y se le diga, mira, con este dinero que hemos recuperado de la devolución de los ministros corruptos, con eso estamos terminando, por ejemplo, la cárcel de Las Parras. Y que termine en la cárcel de Las Parras. Y que todos esos corruptos se han llevado hacia allá. Y con los otros actos de corrupción que queda, se le diga aún, por ejemplo, allá a la provincia de Azua, de Compostela, mira Azua, como tú no tienes un hospital regional que pueda resolver los problemas ortopédicos sin que tú tengas que desplazarte hacia la capital, con el dinero robado del erario público te vamos a construir un hospital aquí con todo lo de la ley, y que se le diga, mira, del dinero que se le quitó a estos corruptos que lo devolvieron, con esto se hizo el hospital de Azua. Y así sucesivamente, en todos esos pueblos donde haya carencia de hospitales y de cárceles, que se le dé un buen uso a ese dinero para que la población dominicana realmente sepa quiénes son los que tienen los recursos del país y que por vía de consecuencia no debe ser tan necesario tomar tantos préstamos si aquellos funcionarios corruptos que se encargaron de robarse el dinero del pueblo lo devuelven. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros, señores. El expresidente Leonel Fernández se refirió al discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader el 27 de febrero. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Conexión con el mundo real. Fernández, quien aspira a retornar al poder, contradijo las cifras sobre el crecimiento económico del país ofrecidas por el gobierno. Ahora resulta que el año pasado, 2022, tuvimos, según afirma el primer mandatario de la nación, un notable crecimiento anual. Podría decirse que ese 4.9% fue notable cuando el gobierno proclamó por los cuatro vientos que en el 2021 habíamos crecido 12.3%. Una de dos. O ese 12.3% fue un rebote estadístico como habíamos sostenido, o lo que hubo entonces, acogiéndonos a las cifras gubernamentales, no fue un crecimiento notable, sino un desplome catastrófico de nuestra economía, ya que, haciendo de los cálculos del lugar, tuvo una caída de 7.4% del PIB. Más aún, ese magro crecimiento del 2022 estaba por debajo de las proyecciones estimadas por las propias autoridades,
que establecían que el país tendría ese año un crecimiento de un 6%. Por consiguiente, respecto a lo estimado, tuvimos una disminución de 1.1%. En lugar de encontrarse entre los países con más crecimiento económico mundial, como alega el presidente Abinader, en el 2022, lamentablemente, República Dominicana quedó, en lo relativo a crecimiento económico, en la 13ª posición de 33 países de América Latina y el Caribe. Bueno, señores, ustedes escucharon ahí al doctor Leonel Fernández. Miren, hubo una información que se ha estado tratando con relación a la cantidad de millones de libros que están desactualizados y perdidos en el minero. Y déjenme decirle algo. Eso es algo que realmente me preocupa como dominicano y debe preocuparle a la población también. El hecho de que el Ministerio de Educación se ha venido manejando de una manera indecorosa. Yo utilizo el término indecoroso porque se está utilizando mucho lo que es el aspecto comercial. Y en eso, el Estado Dominicano, independientemente del gobierno que esté de turno, debe de intervenir. Nosotros podríamos decir lo siguiente. Yo recuerdo en los tiempos en que estaba cursando la primaria, que las diferentes escuelas utilizaban algunos libros de texto. El hispanoamericano, creo que era que se llamaba uno, el libro Coquito, cosas así, de tal y de tal curso. Pero un padre de familia, que antes las familias eran bastante numerosas, tenía 5 hijos, y esos libros, bien preservados, iban pasando como si se tratara de una sucesión al más pequeño. Bueno, mi hijo más grande pasó a segundo, el otro yo lo inscribo en primero, y él se utilizaba el mismo libro y siempre lo iban haciendo así. Pero desde que aquí llegaron una serie de políticos corruptos, sin vergüenza, que han querido hacer de la educación un negocio, siempre han vivido cambiando casi todos los años la estructura de los libros. ¿Y qué es lo que hacen esas asociaciones de profesores y mafiosos de la política? Que esos libros le tienen insertado una especie de cuadernillo que anteriormente venía aparte, pero ahora lo traen integrado. Y una vez ya esa pregunta está contestada ahí, bueno, pero ya ese libro prácticamente pudiéramos decir que no le sirve al estudiante que viene detrás, porque hay que cambiarle algo siempre. Y es en función de ese negocio malicioso que tienen inclusive hasta los centros privados con algunas editoras para que le compren sus libros, en los cuales le pagan por ciento. Es lo que tiene básicamente la educación dañada. Y con los niveles de inversión que se hace en la República Dominicana en educación, no es para nosotros mantenernos a la saga y sobre todo para tener una nota tan cuestionable cada vez que nos van a hacer cualquier tipo de evaluación. Entonces,
Este tema de la educación debe ser un tema de la nación que yo entiendo que no se puede politizar, porque hay temas que no se pueden politizar, que hay que irle de frente como el buen shortstop cuando le dan un rolling caliente, tiene que avanzar, tomar la bola y desprenderse de ella. Así tenemos que hacer nosotros en la educación, meterle mano, porque la verdad es, que me dicen a mí que los libros que están ahí desactualizados vienen desde la gestión de Andrés Navarro. Yo no quiero buscarle nombre y apellido, ni quisiera que las actuales autoridades tampoco se afiancen ni culpen a nadie que haya pasado. Porque los pueblos escogen a los gobernantes y a los funcionarios para que realicen la tarea que tengan que realizar en el momento debido. Si se entiende que alguien en educación no se ha manejado con los niveles de prudencia que requieren los actuales momentos, entonces sin mucha alaraca vamos a depositar un expediente bien elaborado y vamos a someter a la acción de la justicia a quienes hayan cometido los actos de corrupción. Señores, es en base a la educación que nosotros vamos a lograr reducir en este país la tasa de feminicidio. Es con la educación que vamos nosotros a prevenir esa inmensa cantidad de accidentes de tránsito que tienen a la República Dominicana colocado en la cúspide como uno de los países donde hay más accidentes de tránsito. Es cuando la gente aprenda moral y cívica que aquí se va a evitar que cuando una gente va a un supermercado y hay un parqueo y está haciendo un turno, que no venga otro a ocuparle el espacio, que eso ha generado varias muertes. O que cuando usted esté esperando que cambie un semáforo, venga otro por el lado y se le meta. La educación, señores, es la espina dorsal de una sociedad. Cuando hay un pueblo educado, hay mayores niveles de salud. Cuando hay un pueblo educado, nosotros entonces podemos hablar de un verdadero desarrollo. Fijaos bien que cuando nosotros hablamos de la educación, ¿cuál es el referente que tenemos más cercano para que vengan a instruir nuestros profesores? Hablamos de los cubanos, que vengan profesores cubanos a darle clase a nuestros profesores. ¿Y ustedes creen que siendo Cuba un país con mayor nivel de pobreza que el nuestro, con un bajo presupuesto, haya que pensar en traer profesionales de allá para poder ilustrar a nuestros profesores? Bueno, lo que sucede es que a pesar de ese bajo presupuesto, allá los recursos del Estado se manejan con pulcritud. Y es por eso que en los actuales momentos la sociedad dominicana ha venido demandando mayores niveles de transparencia en los funcionarios.
aquel pueblo que estuvo en la Plaza de la Bandera apostado en aquella ocasión pidiéndole al presidente Luis Abinader que sancione la corrupción, no le va a tolerar que todo ese esfuerzo sea en vano. Tenemos que seguir luchando en contra de la corrupción para de esa manera fomentar la educación y transformar el país. Señores, no hay tiempo para más. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.